Hace muchos siglos, en un pueblo mágico y encantador, existieron sabios y maestros que descubrieron la verdad sobre el poder de la mente y la importancia de la comunicación. Eran seres excepcionales, capaces de comprender y controlar sus pensamientos y emociones como nadie más en la historia de la humanidad. Estos sabios eran considerados como figuras casi divinas por el resto de la población, incluso divinas para la mayoría. Observaban el mundo desde las alturas de su sabiduría y guiaban a su gente hacia la autorrealización y la paz mental. Sin embargo, a medida que avanzaba el tiempo, comenzaron a notar que no todos lograban salir del bucle infinito o la espiral de pensamientos que te privan de libertad. Había muchos que, a pesar de sus esfuerzos, seguían atrapados en patrones mentales destructivos. Los sabios observaban con tristeza cómo estos individuos luchaban por liberarse de la tormenta de sus propias mentes, incapaces de encontrar el camino hacia la claridad mental. Mientras los sabios continuaban su búsqueda de la verdad, crearon registros detallados de su conocimiento, grabando sus descubrimientos en piedra y pergamino. Estos registros se convirtieron en tesoros de sabiduría, transmitidos de generación en generación. Sin embargo, había otra parte de la historia, una historia no registrada, que hablaba de aquellos que nunca lograron escapar de sus mentes. Eran personas que vivían en la sombra, luchando silenciosamente contra los demonios. A medida que los sabios continuaban sus enseñanzas, algunos de sus discípulos más cercanos comenzaron a resentir la atención y la admiración que recibían. Se sentían eclipsados por la grandeza de sus maestros y anhelaban más poder y reconocimiento. Este grupo de discípulos se llamó a sí mismo los Iluminados. En lugar de abrazar la paz y la autorrealización, los iluminados se volvieron hacia el lado oscuro de la mente. Comenzaron a usar sus conocimientos para manipular y controlar a otros. Sus comportamientos incluían actos como interrumpir reuniones pacíficas, difundir propaganda molesta y realizar acciones destructivas contra aquellos que no compartían sus creencias, quienes consideraban desobedientes. Sus acciones crueles socavaban los esfuerzos de la comunidad por mantener la unidad y la tolerancia entre las diversas creencias y filosofías espirituales. A medida que el tiempo pasaba, los fanáticos persistieron en la sociedad, aunque habían aprendido a ocultar su odio y su intolerancia bajo una fachada de aparente conformidad. Vivían en la sociedad, mezclándose con los demás, pero seguían albergando un profundo resentimiento y fanatismo en sus corazones. Algunos de los fanáticos comenzaron a despertar. Se dieron cuenta de que habían caído en un patrón destructivo y que su intolerancia hacia las creencias había llevado por un camino oscuro. Estos individuos buscaron cambiar, emprendiendo su propia búsqueda interior. Por otro lado, nuevos individuos se unieron inconscientemente a los fanáticos, repitiendo el ciclo de odio y fanatismo. Se dejaron llevar por la retórica intolerante sin darse cuenta de las consecuencias de sus acciones. Esto creó una repetición del mismo suceso a lo largo de la historia, una lucha constante entre aquellos que buscaban la unidad y la tolerancia y aquellos que seguían atrapados en el ciclo, a pesar de los desafíos continuos que planteaban estos patrones repetitivos. La sociedad se aferraba a la esperanza de que, con el tiempo la verdad y la sabiduría prevalecerían sobre el odio y la intolerancia. La búsqueda de la paz interior y la iluminación continuaba. Recordando a todos que, incluso en medio de los ciclos interminables, la búsqueda de la verdad era un viaje eterno.